Oscar Gutiérrez, quien es médico internista, cardiólogo y farmacólogo. Bueno, nosotros queremos pues a todos darle la bienvenida a esta actividad. Nuestra compañía Lumira siempre se ha preocupado por generar estos espacios de actualización virtual y educación continua. Nosotros constantemente estamos en la búsqueda de diferentes temas y el día de hoy vamos a tener pues la compañía de nuestro médico, el doctor Oscar Gutiérrez, y trabajar el tema de biomarcadores en la insuficiencia renal. Como Lumira, también tenemos otras actividades de carácter lúdico pues a la cual les invitamos, que es la actividad del cuento y la actividad del concurso de pintura. Nosotros generamos espacios lúdicos para toda la agremiación y los invitamos a que se animen, a que puedan participar generando nuevas obras y que nos permita pues compartir además de la parte científica, esa parte lúdica que tiene cada uno. También nosotros como compañía generamos boletines científicos, estamos generando cada mes nuevas versiones de los luminotas. Estas las compartimos a través de nuestra página de internet y a través del chat de Teams. Quienes dejen su información van a recibir a sus cuentas de correo o a través de WhatsApp estas actualizaciones de nuestros boletines científicos llamados luminotas. La actividad de hoy se divide en 3 partes. Vamos a tener una breve presentación de nuevos avances tecnológicos en el área del uroanálisis. En el área de uroanálisis, presentada por el ingeniero electrónico y especialista en nuevas tecnologías, el ingeniero Luis Sepúlveda. Posterior, en el punto 2, vamos a tener la presentación biomarcadores en la insuficiencia renal aguda y crónica a cargo del doctor José Oscar Gutiérrez Montes, quien es investigador emérito de Colciencias y es médico internista, cardiólogo y farmacólogo. Y en un tercer punto vamos a tener un espacio para todos los participantes de la reunión donde podemos hacer preguntas y vamos a tener las respuestas y aclaraciones de nuestro invitado. A todos los participantes les invito a realizar sus preguntas durante el evento a través del chat y esperamos vernos continuamente y compartirles información de nuevas conferencias. Muy bien, vamos a dar inicio a la actividad. Invitamos al ingeniero electrónico y especialista en nuevas tecnologías, el ingeniero Luis Fernando Sepúlveda. Gracias, Lina. Y gracias a todos por estar esta tarde en compañía de nosotros. Vamos a presentar. Vamos a mostrar unos pequeños slides muy cortos. Lumira se ha caracterizado siempre por ser una empresa que ha traído a Colombia múltiples plataformas de altísima calidad. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de lanzar en Colombia 2 plataformas muy interesantes para la parte de uroanálisis. Una con unas tiras de orina con protección de ácido ascórbico muy interesantes en el mercado, las únicas que actualmente no solamente detectan el ácido ascórbico, sino que protegen esos resultados, principalmente lo que son los parámetros de sangre y glucosa. Y hacen el lanzamiento también en compañía de la presentación del doctor Oscar Gutiérrez, la relación albúmina-creatinina. Estas 2 tiras de orina van acompañadas de 2 instrumentos de altísima calidad, en los cuales nosotros vamos a poder medir y cuantificar esos valores que tenemos. Y además de eso, introducimos al mercado por primera vez en Colombia un analizador para el sedimento de orinas pequeño, semiautomatizado, para automatizar toda esta parte de la lectura del sedimento y poder tener una mucha mejor trazabilidad en los resultados, optimizando los tiempos de los profesionales de la salud. Obviamente, acompañados de las plataformas totalmente automatizadas para todos los volúmenes que tenemos hoy en Colombia. Para ello voy a
tomarme 2 minutos de su tiempo y voy a dejarles un video a continuación. Para terminar, quiero decir que ya estas soluciones están en Colombia, cuentan con registro sanitario INVIMA, todas las verificaciones y las certificaciones a nivel internacional y que ya están dentro de nosotros y podemos solicitarlas en el momento con nuestros asesores de confianza. En este momento les cedo la palabra al doctor Oscar Gutiérrez. Muchas gracias por su tiempo y los dejo de tan buena presentación que ahorita nos va a continuar. Doctor. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Para mí es siempre un placer poder compartir con el Colegio de Bacteriólogos y todos los bacteriólogos las aplicaciones increíbles que tiene el laboratorio clínico, sobre todo en esta época donde el diagnóstico en general se apoya grandemente en los resultados de
del laboratorio. Yo voy a colocar la presentación un segundito. ¿La ven? Lucho. Sí, Sí, doctor así Oscar. es. Está visto. Espérate, yo no la veo. Aquí está, ya. Listo. Bueno, vamos a ver. Va a ser un pequeño repaso del papel de los biomarcadores en el diagnóstico, en el control y en el pronóstico de las enfermedades renales, especialmente relacionadas con las lesiones renales agudas y crónicas. Parece increíble, este es un campo de una enorme investigación. De hecho, en este momento hay más de 300 posibles biomarcadores en estudios. No todos llegarán hasta las mesas de laboratorio ni estarán disponibles, pero es un área que merece mucha atención porque es muy importante pensar que las enfermedades renales van en un franco crecimiento, no solamente en Colombia, como lo veremos más adelante, sino en todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña descripción de las funciones del riñón. Todo el mundo tiene, en general, el público tiene una concepción un poquito errada de cuál es el papel del riñón, básicamente como el sitio para botar toxinas. Sin embargo, además de remover los desechos del metabolismo, tiene un papel importantísimo en el balanceo de las concentraciones de iones y el equilibrio ácido-básico. Además, libera hormonas importantes en el funcionamiento del organismo. Son los principales órganos de control de la tensión arterial, fundamentales en la producción de eritrocitos y además son activadores de vitaminas como la D para la salud ósea. La tasa de filtración glomerular ha sido utilizada desde hace muchísimos años para caracterizar el estado de la función renal. Y es muy importante que la gente entienda que la tasa de filtración glomerular no se trata únicamente de cuánto filtra, sino cómo funciona, qué tanto del filtrado es removido de la sangre cada minuto. Como ustedes vieron en la anterior, en esta filmina, si tenemos más o menos unos 5 o 6 litros de sangre, este volumen de sangre pasa por el riñón completamente en 1 hora. Es decir, al cabo de 24 horas habremos pasado por los riñones un volumen aproximado de 170 a 180 litros por día. Y si tenemos que la tasa de filtración, que es el volumen del cual se extraen la orina final, es de 130 a 145 litros por día, es decir, entre 90 y 100 mililitros por minuto en mujeres y de 115 a 125 mililitros por minuto en hombres. Es muy importante tener en cuenta que el riñón es uno de esos órganos maravillosos, poco comprendidos, pues a pesar de filtrar ese volumen inmenso de sangre, al final del día solamente se excretan entre 1 a 1,5 litros de orina. Es un aparato de purificación y de recirculación y de economía como no existe ninguno en el mundo. Y este proceso lo llevan a cabo millones de células que están en el sistema renal y urinario. Al final del día se elimina menos del 1% del volumen filtrado.
Entonces vamos a hablar de las enfermedades renales. ¿Por qué pueden fallar los riñones? Hay 4 grandes causas en general, como son la diabetes, la hipertensión, malformaciones congénitas y enfermedades hereditarias, y hay otras causas que son importantes como las infecciones recurrentes, algunas de las enfermedades autoinmunes, cáncer, trauma, obstrucción de las vías urinarias y sobre todo intoxicación por sustancias tóxicas, valga la redundancia. El primero en llamar la atención es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial no controlada en el tiempo termina dañando los vasos pequeños del riñón, disminuyendo la capacidad de filtración renal y aumentando la concentración en sangre de desechos y líquidos que debieron haber sido eliminados. Esto tiene un papel como de círculo vicioso, porque la no excreción de todos estos desechos eleva la tensión arterial más, generando un ciclo interminable. La hipertensión arterial, junto con la diabetes, es la causa líder de la falla renal. Probablemente si tomamos en la población general, la mayor parte de los pacientes con causa conocida de falla renal tienen hipertensión como causa primaria. La diabetes es quizá la segunda causa, entre otras cosas, porque es una de las enfermedades de más alta incidencia y prevalencia en el mundo. Ya hay países como México, Arabia Saudita, Barbados, donde más del 16% de la población es diabética. Y si extrapolamos, no solamente el problema que se va a presentar en el futuro próximo está en los daños que produce la diabetes, sino en el control del daño renal. ¿Cuál es la situación en Colombia? La enfermedad renal crónica se considera sí. La enfermedad renal crónica se considera una enfermedad crónica no transmisible con un aumento de incidencia y prevalencia en todo el mundo. Cosa curiosa, Centroamérica es la región del mundo con con la más alta cifra de incidencia en todo el mundo. La enfermedad renal crónica afecta a nivel global entre el 8 y el 12% de la población mayor de 18 años. Y el 40% de los pacientes diabéticos mal controlados pueden tener una falla renal terminal. También se encuentran ligadas a cardiopatías y causa de muerte en pacientes renales. En Colombia se considera que hay 1.7 casos por cada 100 habitantes y la incidencia es de 3 casos por cada 1.000 habitantes. El problema es que esta enfermedad, cuando ya va avanzada, va a requerir terapia de reemplazo renal y esta afecta más o menos a 450 pacientes por millón de habitantes. Y recuérdese que solamente en el 2021 entraron, no para recibir tratamiento, pero sí dentro de la información de la cuenta de alto costo, 889.123 personas con enfermedad renal crónica en todos los estadios. Actualmente, en la cuenta de alto costo hay un número mayor de 40.000 pacientes en diálisis y de estos ya hay 3.000 pacientes en protocolo para trasplante. ¿Cuántos pacientes se trasplantan al año? Menos de 800. Así de que cada año vamos a tener un diferencial creciente entre las personas que necesitan terapia de reemplazo renal y trasplante
y los pacientes que efectivamente tienen un tratamiento definitivo como es el trasplante. Uno de los problemas graves que tenemos en Colombia es el costo de la diálisis, que por mes está calculado en alrededor de $2.200. ¿Por qué lo pongo en dólares? Porque la mayoría de los insumos para el tratamiento, para la diálisis, son importados. Así que esta fluctuación que estamos teniendo con la moneda en los últimos años hace muy difícil calcular y proyectar al futuro en pesos colombianos lo que nos va a costar. Pero por lo pronto nos cuesta alrededor de $2.200 cada paciente en diálisis. Quiero llamar la atención a un caso. Los pacientes en diálisis en Colombia, la mayoría están localizados en centros urbanos. Recuérdense que la diálisis es una actividad que requiere la atención absoluta del paciente. Así es que por cada paciente efectivamente en diálisis en Colombia se calcula que hay 2 o 3 con enfermedad renal en estadios 4 y 5 que no están recibiendo ningún tratamiento. Y deben ser localizados tan rápido como sea posible para evitar el deterioro y lógicamente la muerte. Vamos a ver el estándar de la práctica para la evaluación de la función renal. Desde el 2004 se implementó el criterio RIFLE para clasificación de la falla renal. Eso en inglés significa riesgo, injuria, falla, pérdida de la función renal y enfermedad renal terminal, más o menos. Y ha sido validado como el sistema de clasificación porque es extremadamente fácil de usar, aplicable clínicamente y es muy sensible y específico, así se aplique en diferentes poblaciones y además considera la creatinina sérica de base para la detección o para la clasificación de la enfermedad aguda y crónica. Esto es más o menos la clasificación. El paciente en riesgo está en la parte de arriba, ya sea por los criterios de tasa de filtración glomerular o por producción de orina, y esto va avanzando en la medida que se avanza hacia la base. Ya se considera que hay injuria cuando la determinación de creatinina está multiplicada por 2 o la se ha disminuido a la mitad la tasa de filtración glomerular o hay una producción disminuida de orina a menos de medio milímetro por kilogramo por hora en las primeras 12 horas. Ya hay falla cuando la creatinina está 3 veces su nivel normal y hay una disminución del 75% de la tasa de filtración glomerular o la creatinina está por encima de 4 miligramos por decilitro. Y cuando la orina, cuando es por producción, está por debajo de medio mililitro por kilogramo por hora en las 24 horas o cuando hay anuria por más de 12 horas. Y anuria se considera la producción de orina de menos de 100 mililitros en 24 horas, es decir, menos de 4 mililitros por hora. Y finalmente, la falla renal terminal, cuando esta pérdida de la función renal ha sido persistente por más de 4 meses. Sin embargo, estos criterios han sido revisados varias veces y últimamente la Federación de Nefrólogos sacó un criterio para la determinación del estadio de la falla renal que se llama el AKIN, que como ustedes ven es muy, muy similar a la falla, al criterio RIFLE, excepto que cuando ya los pacientes reciben terapia de reemplazo renal, se considera que ya tienen los criterios para un estadio superior a 3, es decir, falla renal. Entonces, en resumen, la insuficiencia renal crónica se considera como tal cuando la función está alterada irreversiblemente y los nefrones que quedan son sobreusados en forma tal que irremediablemente fallan.
El deterioro de la filtración glomerular es una cuestión que se hace en forma gradual. Rara vez es en forma súbita, como ocurre en insuficiencia renal aguda. Y a menudo se desarrollan las condiciones crónicas que dañan progresiva y permanentemente los riñones. Las causas más frecuentes son infecciones a repetición, obstrucciones de la arteria renal, que sucede en pacientes con enfermedad renal. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a partir de la pandemia del COVID se ha asociado una relación entre COVID, haber tenido COVID o inclusive haber sido vacunado sin tener la enfermedad, con un aumento significativo de obstrucciones o daños en las arterias renales, nefropatía diabética, hipertensión, etc. ¿Cuáles son las consecuencias al final? El síndrome urémico, que finalmente es producido como consecuencia del deterioro progresivo de la función renal, con acumulación de productos nitrogenados en sangre y el desarrollo del síndrome urémico. No sé si alguna vez ha visto un paciente con uremia donde la piel es seca, como casposa. Haga de cuenta que cuando uno empieza a cambiar la piel, una culebra que va a cambiar de piel por la acumulación de cristales de urea en la piel, y además alteraciones en la química de sangre por la retención de líquidos, imbalance electrolíticos, hidroelectrolíticos, producción de edema y acidosis. Uno de los electrolitos que puede llevar a situaciones de emergencia es el potasio, que puede producir un paro en sístole, o un fósforo elevado que puede llevar a una pérdida de calcio y pérdida del calcio de los huesos. Otras complicaciones que produce la insuficiencia renal crónica es una aterosclerosis acelerada, enfermedades cardiovasculares que son producidas y agravan a su vez la hipertensión, la anemia crónica como causa primera de consulta en pacientes con daño renal crónica por la falta de eritropoyetina, que es la hormona que produce el estímulo para la producción de glóbulos rojos. La enfermedad crónica en general renal es muy poco reconocida por los médicos generales y por lo tanto no es adecuadamente tratada. La mayoría de médicos tamizan menos del 20% de los pacientes con diabetes. Todos los pacientes con diabetes debieran ser tamizados regularmente para detectar los primeros síntomas o signos de deterioro de la función renal. Sin embargo, menos del 20% de los pacientes son tamizados adecuadamente. Y por esa razón, esos pacientes son referidos muy tarde al nefrólogo y como consecuencia reciben tratamiento para retardar el deterioro apenas un tercio de los pacientes. Esta clasificación de los grados se hace basados en la filtración glomerular, en la presencia de albúmina o otras proteínas en orinas, y se clasifica la falla renal crónica en estadios 1 a 5 de acuerdo a la disminución de la filtración glomerular, considerándose que de 20 milímetros por minuto para abajo ya está gravemente disminuido o en falla renal. Quiero hacer un paréntesis muy importante. En la medida que uno envejece, esta filtración glomerular va disminuyendo paulatinamente. Y no es lo mismo una persona
de 30 o 40 años que tenga 40 milímetros por minuto de filtración glomerular que un paciente de 75 u 80 años que tenga 30 mililitros por minuto de filtración glomerular. En el paciente de 80 años, esta es una filtración glomerular normal. En cambio, en el paciente de 45 años, 45 mililitros por minuto ya es considerado como una disminución moderada o inclusive grave. Y vamos a hablar de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la segunda causa prevenible de la diabetes, es la segunda causa prevenible de nefropatía. Y ustedes, como ustedes ven, cuando la diabetes es muy temprana, uno a veces se despreocupa porque lo que hace al medir la función renal es encontrar valores normales. O después del estado agudo, uno encuentra que la tasa de filtración glomerular ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, podríamos considerar en un paciente diabético que estamos en una etapa temprana de la nefropatía cuando podemos detectar cantidades minúsculas por método sensible de albuminuria. Así la tasa de filtración glomerular esté elevada o esté normal. Ya podemos hablar de un estadio 3 y aquí hay una línea azul que marca la diferencia de estar en un estadio 3 de nefropatía cuando ya tenemos una proteinuria declarada, así la tasa de filtración glomerular está en la normalidad. Y 3B, cuando tenemos una proteinuria ya con declinación de la tasa de filtración glomerular, que puede ser un estadio 4, cuando esa misma tasa ha disminuido significativamente de acuerdo a la tablita que les mostré más atrasito. Y ya se considera un estadio 5 o terminal de la enfermedad renal cuando el paciente requiere terapia de reemplazo renal. En este caso estamos hablando de diálisis. Usualmente, cuando se detecta con un examen normal de orina, de los que se hacen en un laboratorio, cuando se detecta la proteína en orina, ya la nefropatía ha avanzado tanto donde podemos esperar muy poco beneficio terapéutico. Y es muy importante, tanto para el paciente como para el médico, inclusive para el sistema de salud, evitar la progresión de la nefropatía a empeorarse, detectándolo tempranamente, utilizando para ello un test que permita detectar cantidades minúsculas de albúmina en orina. Aquí quiero mostrar más o menos la gráfica de la progresión de la falla renal. Miren cómo al inicio de la diabetes, déjenme yo utilizar aquí un puntero, como al inicio de la diabetes, aún en etapas muy iniciales, ya es posible encontrar presencia en orina de cantidades minúsculas de proteínas. Y vemos como en las fases iniciales, en los primeros 4 o 5 años de la enfermedad diabética, el paciente ni presenta signos ni presenta síntomas de daño renal, pero ya hay un estadio de empeoramiento de la nefropatía que puede considerarse más o menos a los 8 años como una nefropatía temprana. Si no hacemos nada, vamos a pasar un punto de no retorno que es alrededor de la cifra 15, que es una cifra mágica, donde ya tenemos una nefropatía franca que puede continuar progresando hasta la falla terminal. Y es muy importante hacer
énfasis en que la detección temprana del daño renal o del compromiso renal puede aplanar esta curva de crecimiento e inclusive mantenerla normal por un tiempo suficientemente largo para tener una vida normal y evitar la terapia de reemplazo por diálisis. Esto es simplemente para recordar dónde la gráfica. El problema es que realmente en el mercado se requieren pruebas extremadamente sensibles y la mayoría de las que encontramos, las tiras reactivas que encontramos en el mercado, empiezan a detectar la proteína por encima de los 15 miligramos por decilitro. Pero si volvemos a la gráfica anterior, resulta que cuando ya pasa de aquí, ya pasamos el punto de no retorno, pudiéramos aplanar un poco la curva a este nivel, pero ya con un compromiso de la función renal. Y es por eso tan importante buscar métodos que nos permitan detectar la albuminuria en sus niveles más tempranos. Ya en el mercado existen diferentes test para la detección temprana de la nefropatía. Mire que cada uno de los test cumple un propósito diferente. El de la derecha está diseñado para tener mayor precisión en la proteína en orina y otras enfermedades o otros nopsas que estén afectando el riñón. Sin embargo, estas pruebas de albúmina creatinina están dirigidas específicamente a la detección temprana de la nefropatía. En muchos hospitales en el primer mundo se hace la microalbuminuria para detectar la nefropatía diabética. El problema es que hasta ahora es necesario un analizador automatizado y eso toma tiempo en obtener el resultado, sobre todo cuando se terceriza. Más de la mitad de los pacientes que salen para una prueba olvidan ya sea o recoger la prueba o su próxima cita hace que el resultado de la prueba ya sea desactualizado. Entonces, en resumen, es muy necesario encontrar un método fácil de medición de la microalbuminuras que además corrija con la creatinina para el diagnóstico precoz de la nefropatía diabética, ya sea en una sala, en un hospital, o utilizando estas pruebas rápidas de papel. Hasta ahora se ha hecho la medición de la proteinuria por día, que hace necesario conocer con exactitud el volumen de orina excretada para poder tener una idea de la progresión de la nefropatía, porque para ello no es suficiente con conocer la cantidad de proteína excretada. Y hace un proceso que rara vez es hecho a conciencia, entre otras cosas porque los médicos a veces no tenemos tiempo para explicarle al paciente con detalle cómo debe recogerse la orina y el paciente a veces no tiene la disciplina para estar todo el tiempo confinado en su casa para la recolección de la orina y con frecuencia consideran que un poquito de orina que se bote no va a afectar el resultado final. En resumen, la recolección de orinas de 24 horas tiene muchos problemas por la carga que significa para los pacientes, que lleva fallos en la recolección. En niños y bebés pequeños es muy difícil ser preciso y la falta de rapidez en la entrega de los resultados hace que sea inapropiado. De hecho, la Asociación de Diabetes Americana ha declarado una predilección por la tasa, por la relación entre albúmina y creatinina para detectar tempranamente la enfermedad renal. Vale la pena acotar que, puesto que la cantidad de albúmina en orina puede variar mucho, un
resultado de la relación albúmina-creatinina elevado se debe repetir en los siguientes 3 a 6 meses para confirmar el diagnóstico y darle todos los consejos al paciente. Vale la pena anotar que la microalbuminuria no solamente es útil en la diabetes, porque ya se ha confirmado que puede ser un predictor independiente de la mortalidad por enfermedad cardiovascular de todas las causas en hombres y mujeres, tanto diabéticos como no diabéticos. Y es hasta un predictor, un indicador de futuros eventos cardiovasculares, mejor aún que la cifra de colesterol sérico o la medición continua de la tensión arterial sistólica. Se puede utilizar en personas con condiciones crónicas como diabetes, como por hipertensión arterial, puesto que estas son las que más a riesgo ponen al paciente. Esta prueba es mucho más conveniente para el paciente y puede ser menos propensa a errores debido a métodos de recolección inadecuada y variación en la excreción de las proteínas en el periodo de 24 horas, sobre todo cuando se compara con una muestra de orina al azar. Hacemos entonces ahora al daño renal, a la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda o enfermedad renal aguda, y vamos a hacer un repasito por los biomarcadores que existen en el mercado. Hasta ahora, en la mayoría de los centros, la falla renal se diagnostica de acuerdo a los niveles de urea, creatinina, variaciones en el electrolitos, un urianálisis que vale la pena notar que no todos los médicos hacen un uso adecuado del uroanálisis. Casi siempre se ha dejado únicamente para la determinación de infección urinaria o hematuria, pero nadie, muy poca, por lo menos en la escuela de medicina, no hacemos el énfasis que se necesita para el uso del uroanálisis. También se utilizan indirectamente los signos y síntomas y otros test que estén relacionados con otras enfermedades sistémicas como la sepsis, y con mucha frecuencia utilizamos imágenes o biopsia renal que se utilizan para el diagnóstico de insuficiencia renal. Dentro de los tests más utilizados es la creatinina, que es un test rutinario. Eso es un subproducto del metabolismo de las proteínas filtradas por los riñones y excretados en la orina. Cualquier reducción de la función renal también disminuye la excreción de creatinina y por lo tanto aumento de los niveles sanguíneos, y es una de las formas más comunes de evaluar la función renal. No es la más precisa. Entonces, primero empecemos por definir qué es una insuficiencia renal aguda o falla renal aguda. Primero, tiene una alta incidencia. Una cosa es que no lo detectemos, pero en pacientes hospitalizados, en pacientes en urgencia y sobre todo en pacientes en UCI, es posible encontrar hasta un 30 y 50% de los pacientes con algún compromiso renal. Y esta incidencia aumenta rápidamente, pero aunque se ha mejorado la terapia, la mortalidad y morbilidad por insuficiencia renal aguda permanecen muy altos. Y hasta ahora, a pesar de que hace varios años salieron marcadores tempranos de insuficiencia renal, todavía no han podido utilizarse de la misma forma como se utilizan las troponinas en el infarto agudo del miocardio. Y la práctica de medir solamente la creatinina sérica no es lo mejor para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda.
¿Cuáles son las causas de la insuficiencia? Primero, disminución de flujo sanguíneo a los riñones. Los riñones tienen una ventana muy estrecha para sufrir daño renal cuando se disminuye súbitamente y en forma marcada el flujo de sangre. También por inflamación, por tóxicos renales, por descamación o ruptura de las células tubulares, varios tipos de obstrucción, tanto pre como intra como postrenal, y isquemia local. El cuadro clínico está en puede ser prerrenal, baja perfusión renal, como sucede en casos de deshidratación o hipovolemia, bajo gasto cardíaco, en el síndrome hepatorrenal, entre rápido y severo y solamente severo, o disminución de las resistencias periféricas con alteración de la hemodinámica renal. Renal o parenquimatosa, entre esas están las causadas por daños tubulares intersticiales como la necrosis tubular aguda, la presencia de tóxicos exógenos, como sucede con los contrastes yodados que se utilizan para exámenes de imágenes, el uso de antimicrobianos que son nefrotóxicos como los aminoglicósidos, la anfotericina, antitumorales, antineoplásicos, el uso de sales de litio. Ahora el número de mujeres que utilizan bifosfonatos para la osteoporosis es muy alta porque los bifosfonatos se volvió una droga similar a las estatinas, entre comillas, preventiva. Eso no es nada preventivo. O tóxicos endógenos, como sucede cuando hay daño muscular, rabdomiolisis, en muchos casos causado por drogas, entre ellos las estatinas, hemólisis severa, uratos y síndrome de lisis tumoral, hipercalcemia o una nefritis intersticial inmunoalergénica. Hay otra causa de otra etiología que es glomerular, ya directamente en el glomérulo, como sucede en las glomerulonefritis posinfecciosas, por endocarditis, bacteremias, cualquier uso con antibiótico extracapilar con o sin antibióticos, vasculitis de vasos pequeños, síndrome nefrótico. Otra causa de la insuficiencia renal son las microangiopatías o compromiso de los vasos, ya sean arteriales o venosos. Y finalmente, una causa postrenal, como es la insuficiencia renal aguda obstructiva o postrenal. Entre ellas están la estenosis uretral, neoplasias ya sea en el uréter o en la vejiga, fibrosis retroperitoneal o litiasis bilateral o en riñón único. Este es un cuadrito de la evaluación del paciente en quien se sospecha una falla renal aguda. Y lo importante es saber que hay un progreso de la injuria renal que va desde lo normal a pacientes que presentan un riesgo alto, hipertensión, diabetes, toman drogas, ya con producción de daño renal, con disminución de la tasa de filtración glomerular, a falla renal y muerte del paciente, que es la complicación más. Entonces, ¿qué biomarcadores en insuficiencia renal? Desde hace mucho tiempo apareció el Enegal, que es una lipocalina asociada a la gelatinasa de los neutrófilos, y se encontró que se expresa normalmente en niveles muy bajos en varios tejidos, pero cuando se daña el epitelio, especialmente renal, el Enegal se expresa y ha demostrado ser uno de los genes y proteínas que se inducen más tempranos y fuertemente en el riñón
después de una injuria isquémica o nefrotóxica. Y eso se detecta fácilmente en sangre y orina después de una falla renal y sigue siendo un biomarcador predictivo de falla renal aguda. ¿Qué es el Enegal? Es, como dije, una lipocalina que se identificó inicialmente neutrófilo, normalmente está en bajas cantidades en el riñón normal. ¿Y por qué existe? Porque es un mecanismo de defensa contra las infecciones en el riñón porque liga hierro con efectos bacteriostáticos y además tiene propiedades importantes en la reparación y nefrogénesis. Y después de todo es el gen más regulado en el riñón después de que se ha producido una falla renal aguda. Es un biomarcador que podría decirse que es casi perfecto porque es muy sensible. Es un marcador temprano de injuria y es muy específico porque pocas otras situaciones lo elevan en el organismo. El problema es que probablemente no hay muchos marcadores disponibles. Ya voy a mostrarles algunos de los que hay, pero hay más de 300 como les dije al principio, marcadores para tratar de detectar temprano la falla renal. La otra cosa es el Enegal en cirugía de bypass coronario, ortocoronario, ha demostrado que cuando hay una falla renal temprana por la cirugía de bypass, es muy fácil detectarlo cuando hay compromiso renal en vez de esperar la elevación de la creatinina sérica. Miren cómo la creatinina empieza a elevarse alrededor de las 24 a 48 horas después del daño de la injuria por el bypass. En urgencias, también es una buena herramienta, sobre todo cuando el paciente que llega a urgencia tiene ya una falla renal en proceso, ya sea como problema primario o secundario. Pongo un ejemplo, un paciente con una emergencia hipertensiva probablemente tiene ya un compromiso renal que no se detecta en urgencias. También puede ser producido el problema renal por complicaciones cardíacas, deshidratación por el uso intensivo de diuréticos o por obstrucción. Y es muy importante, no solamente en pacientes que se quejen de problemas renales, evaluar la función renal antes de tomar una decisión clínica, porque la terapia es clave para el paciente, para el médico de urgencias. Como ustedes ven aquí, en un estudio que se hizo en 55 pacientes sucesivos, se encontró que la función renal deteriorada, en inglés WRF, fue un hallazgo muy frecuente en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca congestiva aguda y está usualmente asociada a un pronóstico muy pobre. Y casi que uno puede distinguir una insuficiencia renal aguda de otras formas de disfunción renal solamente utilizando Enegal. Miren que la creatinina tiene una muy pobre discriminación entre un riñón renal normal y una falla renal aguda. La cistatina C es una proteasa que es sintetizada y liberada a la sangre en una forma constante. Tiene una ventaja sobre la creatinina en que no depende de la masa muscular y es un buen marcador de la filtración del riñón y podría utilizarse. Hablando con un compañero mío nefrólogo, comentamos que es increíble que todavía estemos como en la edad de piedra
esperando al agravamiento del paciente antes de hacerle diálisis, porque cistatina podría predecir con 24 horas de anticipación en un paciente de urgencia si tiene o no un daño renal ya establecido. Dentro de los marcadores futuros están el KIM o molécula de injuria del riñón, que es una proteína que es detectable en orina después de cualquier tipo de injuria isquémica o nefrotóxica. La N-acetil beta-D-glucosaminidasa es un marcador de injuria renal, principalmente de daño tubular en pacientes con resultados adversos por injuria renal. Hay otra que prácticamente son de laboratorios muy especializados, como la interleuquina 18, que es una citoquina proinflamatoria que se presenta en orina cuando ya se produjo un daño del túbulo proximal agudamente. Y hay una proteína que es muy promisoria, que es la proteína ligadora de ácidos grasos hepático. Esta es una molécula similar a la proteína ligadora de ácidos grasos del miocardio. Es una familia grande que puede tener un papel en el diagnóstico de la falla renal aguda. Hay mucho más que se está buscando colocar en la detección rápida, temprana y en el diagnóstico diferencial de qué tipo de injuria renal se ha establecido para poder hacer un pronóstico hacia el futuro de los pacientes. En conclusión, y esta es una conclusión mía, no sé si ustedes han notado que urgencias se volvió en Colombia la puerta de entrada al sistema, al hospital. Y en muchos casos, pacientes con insuficiencia renal aguda fueron hospitalizados cuando la insuficiencia estaba pasando, cuando el paciente llegó al servicio de urgencia y sin embargo se pierden varios días antes de determinar cuándo ya hay elevación de las cifras plasmáticas de creatinina. Es muy difícil hasta ahora distinguir una insuficiencia renal prerrenal de una insuficiencia renal aguda intrínseca o de una enfermedad renal estable crónica en el servicio de urgencia, porque la insuficiencia renal siempre está asociada con unos resultados muy pobres, con un aumento de las complicaciones del paciente y un increíble aumento de los costos. Es muy importante poder identificarla temprana para no solamente minimizar los daños y asegurar un mejor resultado, sino porque recuérdense que el sistema de salud lo sostenemos todos. Yo siempre, hace mucho tiempo, he sugerido que el ENGAL se debiera hacer a pacientes tanto que ingresan a urgencias graves como a pacientes que entran en la UCI, porque tiene una muy alta sensibilidad y muy alta especificidad. Y en los pacientes que están en UCI, el ENGAL a veces aumenta prematuramente con 48 horas antes de que el paciente cumpla con los criterios RIFLE para diagnóstico. Ya habíamos dicho que hasta 50% de los pacientes que entran a la UCI tienen algún grado de insuficiencia renal, ya sea antes de admisión o durante la hospitalización. Y la asociación de esta insuficiencia a otra condición crítica aumenta dramáticamente la mortalidad en esas localidades. Ya para terminar, pues en terapia, esto es lo que se llama terapia de reemplazo renal, que puede ser la diálisis peritoneal o la diálisis, la hemodiálisis, y de todos modos la medición de estos
de otros marcadores nos permiten disminuir la necesidad de hacer uso de terapia de reemplazo renal o inclusive después de trasplantes, la medición de estos biomarcadores nos pueden detectar deterioro del órgano trasplantado con suficiente antelación antes de la toma de la biopsia. Bueno, esto es simplemente una comparación de cómo ya esta situación está cambiando en el área de nefrología. Mire cómo para la función cardíaca en los 50 años aparecieron todo tipo de biomarcadores y después de los 2000 ya no solamente la troponina I, sino los métodos de altísima sensibilidad para detectar tempranamente un síndrome coronario agudo. En cambio, para daño renal agudo, estamos todavía ya bien entrados en el siglo XXI y en muchas instituciones se sigue confiando en la determinación de la creatinina sérica para el diagnóstico de insuficiencia renal. Bueno, esto es simplemente para mostrar cómo cuando lo comparamos con los marcadores cardíacos, miren cómo el NEGAL es un marcador temprano, lo mismo que la proteína ligadora de ácidos grasos libres, al igual que el CPK o el MB, y mucho mejor en predictor, en diagnóstico, que las mismas troponinas que gastan hasta 4 horas para alcanzar niveles detectables en plasma. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, doctor. Vamos a revisar el chat ya para ver qué preguntas hay. Antes vamos a compartir un video mientras organizamos las preguntas, ¿ok? Listo, listo.
Doctor Oscar Gutiérrez, muchas gracias por compartirnos esta maravillosa información sobre los nuevos biomarcadores que tenemos disponibles. Bueno, por el chat, Laura le da los agradecimientos, le dice, doctor, muchas gracias, ha sido muy interesante esta actividad. Tienen una pregunta, dice, excelente charla, doctor, muchas gracias. ¿Qué fórmula recomienda para estimar la tasa de filtrado glomerular? Mire, yo no tengo aquí la fórmula precisa para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. El único que yo se me ocurre es que la tasa de filtración glomerular como único indicador está sujeta a demasiadas variables como la cantidad de proteína del paciente, la masa muscular, la masa muscular, la vida media de la misma creatinina. En un paciente normal, temprano, la vida media de la creatinina es apenas de 4 horas, mientras que en un paciente con ya deterioro de la función renal va entre 8 y 80. Y desafortunadamente no hay una linearidad precisa entre los niveles de creatinina y la tasa de filtración glomerular. Así que yo no tengo la fórmula en este momentico, creo que ustedes la utilizan más de lo que utilizamos los clínicos. Continuamos con las preguntas. Le quieren dar los agradecimientos, doctor José Oscar, por su excelente presentación. Dice, ¿la cistatina C puede tener utilidad en tamizajes para programas de promoción y prevención? Sí, y es una excelente anotación. Mire que la cistatina C es normalmente sintetizada en todas las células nucleadas, y la ventaja de ella es que no sufre ninguna interferencia relacionada con la edad y tiene más o menos la misma relación hiperbólica con la creatinina. De la creatinina, ambas, la cistatina y la creatinina, tienen la misma relación hiperbólica con la tasa de filtración glomerular. Ambas se pueden utilizar para la predicción de la tasa de filtración glomerular, aunque yo personalmente consideraría que la cistatina es una mejor opción para pacientes con falla renal. Muchas gracias, doctor. Doctor Oscar, desde el punto de vista de prevención de daño renal en pacientes diabéticos, ¿qué marcador se debe utilizar? Aquí hay varias. A ver, en pacientes diabéticos, lo que más se utiliza es los biomarcadores de función glomerular, como son la urea o el nitrógeno ureico y la creatinina. El punto que vale la pena hacer es que mientras más temprano podamos detectar en orina el deterioro de la función renal por la aparición de albúmina, más temprano podemos iniciar acciones de prevención para disminuir el daño renal. Entonces, ¿qué marcador se debe utilizar? La relación albúmina-creatinina. Y curiosamente, y reconozco mi ignorancia, no sé por qué no se utiliza la relación albúmina-cistatina, siendo que la cistatina es mucho mejor, tiene mejor comportamiento, no tiene la misma, no está sujeta a las variaciones que pueden darse con la secreción
de creatinina como es masa muscular. Bueno, continuamos, doctor Gutiérrez. Dice, ¿esos biomarcadores como el ENGAL y la cistatina C se encuentran disponibles para realizarlos a nivel del laboratorio? Yo creo que sí, y no son muy costosos, son de fácil montaje como prueba rápida. Y hay varias casas que tienen ENGAL como opciones para determinar el compromiso agudo de la función renal. Recuérdese una cosa que vale la pena tener en cuenta. Pacientes crónicos pueden tener agudizaciones o agravamiento, pueden tener agudizaciones de la función renal. Se recuperan, pero nunca recuperan al nivel previo a la complicación. Por ejemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, tienen un deterioro progresivo de la función renal, pero después, por ejemplo, de un síndrome coronario agudo, va a haber una caída de la función renal con alguna recuperación, pero con un deterioro duradero de la función de sus riñones. Y continuamos. En un servicio de radiología, ¿cuál sería el mejor marcador para evitar daños con la administración de medios de contraste? El problema es que primero hay que aplicar el medio. Lo que usted debe hacer antes de hacer un examen de radiología es determinar la función renal. La mayoría de los radiólogos se contentan con hacer una medición en el sitio única del nivel de creatinina, y si está en 1.1 normalmente se abstienen de hacer la aplicación de radiocontraste. En esos casos lo que se tiene que hacer es una prueba de microalbuminuria, podríamos decir, o una relación albúmina-creatinina para detectar si hay alguna afectación ya de la función renal. La creatinina sola como prueba, perdonen el término en inglés, on the spot, priva a muchos pacientes de un examen que necesitan. Muchos pacientes después de hacer ejercicio tienen niveles de creatina de 1.2, 1.3, 1.5, o pacientes que acuérdense que para muchas pruebas mandan al paciente a ayunar. El paciente en ayunas quiebra proteínas y la creatinina se le sube. Entonces, yo creo que la mejor prueba sería una detección de una relación albúmina-creatinina. Bueno, continuamos, doctor Oscar. Pues muchos de los participantes le expresan lo excelente de la conferencia y le dan los agradecimientos. Bueno, aquí hay una nueva pregunta. Dice, ¿un paciente con creatinina en parámetros normales es difícil saber si hay daño glomerular? ¿Qué pacientes pueden tener con daño renal creatinina normal? Pacientes desnutridos, pacientes con una baja masa muscular o pacientes veganos. Pueden tener una creatinina aparentemente normal con algún tipo de lesión renal. Yo creo que allí se necesita una relación albúmina-creatinina. Ok, dice, ¿estos nuevos biomarcadores, doctor Gutiérrez, ya están incluidos dentro del post? No porque todos están en investigación. Yo le voy a decir, marcadores de función glomerular son los de toda la vida. Urea o nitrógeno ureico, la creatinina y de pronto la cistatina. Biomarcadores de injuria glomerular, pues está la proteinuria y la hematuria. Ya vienen unos marcadores muy especializados de nefrólogos, como son los biomarcadores
de podocitopatías glomerulares, como son la podocalicina, la nefrina, la podocina, el CD35 o la proteína epitelial glomerular. Hay otros que están todavía en investigación. Hay otros marcadores de la función tubular, como es la excreción fraccionada de solutos, que es un test muy simple para determinar la función tubular y que no requiere una colección larga de orina y puede utilizar muestras tomadas al momento de orina y plasma. Y eso sirve para determinar la excreción fraccionada de sodio o de urea cuando usted tiene pacientes con uremia o con hipovolemia. Algunos pacientes que se adaptan a la enfermedad renal crónica se adaptan con mecanismos que causan un aumento inverso de la relación o de la excreción fraccional de solutos. Pero esos son pocos. Algunas tubulopatías pueden alterar la excreción fraccionada de varios solutos como fósforo, calcio, ácido úrico. Y esto no sirve sino cuando se interpreta con el cuadro clínico y las circunstancias fisiológicas y patofisiológicas del paciente. Bueno, doctor, ya para perdón, finalizar, sí, ok. Recuerde que el KIM y el ENGAL son biomarcadores de injuria tubular, ¿sí? Y hay que tener también en cuenta que hay un marcador que se utiliza, que se podría utilizar, como es la glucosuria. La glucosuria normalmente no debe aparecer glucosa en orina, pero hay pacientes que pueden en condiciones normales presentar glucosuria y puede ser un biomarcador ya sea de hiperglicemia o de tubulopatías hereditarias o adquiridas como el síndrome de Fanconi. Bueno, muchísimas gracias. Ya para finalizar nuestro ciclo de preguntas, dice, entre BUN y creatinina, ¿cuál se aumenta más tempranamente en un deterioro renal? No, la elevación del BUN, que es el nitrógeno ureico, depende de varias cosas. Uno, la capacidad del hígado de generar urea. Dos, de la ingesta de proteínas. Tres, de la intensidad de la reacción de la tubular de la urea. Y cuatro, el uso de algunos medicamentos. Y hay una cosa muy importante. Cuando usted tiene una elevación del BUN, que no le explica por creatinina, usted debe sospechar un sangrado gastrointestinal. Así que yo personalmente para deterioro renal creería más en la creatinina, que tiene menos factores de confusión. Hay una pregunta muy interesante. ¿Con las olas de calor se pueden Sí. afectar el BUN? Sí, sí. Y es por una razón. No sé, lo que pasa es que vivimos en tierra caliente, pero el humano se adapta muy fácilmente a temperaturas elevadas. Y eso le pasa. Cuando usted va a la costa, estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar. Cuando usted va a la costa, usted siente sed los primeros días, pero esa sed va desapareciendo en el curso del tiempo, o ya sea porque usted toma agua o porque su cuerpo se acostumbra a cierto estado de deshidratación. Y por lo tanto, el calor, para poder medir
el nitrógeno ureico en sangre y la creatinina, se necesita un estado de hidratación normal. Esa pregunta está muy interesante. Muy Sí. interesante. Sí. Bueno, doctor, cerramos el ciclo de preguntas. A usted, muchísimas gracias por la participación en la actividad de hoy, en esta tertulia, donde pudimos aclarar la importancia de diferentes marcadores que ya se encuentran disponibles aquí en Colombia y que pueden ser de mucha utilidad en la toma de decisiones clínicas y podemos pues apoyar a nuestros pacientes. Bueno, vamos a continuar desde Lumira diferentes actividades. Esperamos que a través del link ustedes puedan diligenciar todos sus datos y nosotros poder hacerles llegar nuestros últimos luminotas con material científico que va a ser importante y relevante para esa serie de actualización de todo el gremio. Bueno, doctor Luis Fernando, muchas gracias y a todos nuestros participantes del chat, muchas gracias. Estamos invitándolos a nuevas conferencias. Además, los invitamos a consultar nuestra página web www.lumira.com.co, donde se van a encontrar con avances tecnológicos que van a apoyar a todos, van a apoyar sus servicios. A todos muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Una feliz noche, gracias a Feliz todos. noche para todos. Gracias por su asistencia. Gracias.